preguntamos si ya nos vamos con Patricio Adorno, él es politólogo. Vamos a charlar de la actualidad política tucumana y también nacional. Se viene la apertura de sesiones en los distintos estamentos y por eso ya estamos conectados con él. ¿Cómo te va, Patricio? ¿Cómo estás, Fabricio? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, le pido a producción que me baje el audio que está saliendo por el estudio, mientras nosotros ahora sí recuperamos comunicación. Pato, ¿cómo te va? La primera pregunta es clara, ¿qué expectativa tenés de este inicio de sesiones y si crees por lo menos que a nivel nacional va a ser tan relevante, ¿no? Hablamos de un jaldo anticipando muchas medidas que iba a tomar y que algunas las tomó y otras no, y por el otro lado Milei convocando a un pacto de mayo. ¿Crees que este año va a tener tanta relevancia? No, la verdad es que en los tres niveles, en el nivel de nación con el presidente Javier Milei, en el nivel provincial con Osvaldo Alcalde, y en el nivel municipal, por lo menos de la capital de la provincia, con la intendente Rosana Chala, los tres se enfrentan a una situación muy parecida. Patricio, perdón, te hago una consulta. ¿Podemos usar auriculares o no sé si tenés una tele prendida por ahí? La podemos bajar un poquitito porque creo que se filtra un audio ahí en el medio mientras nosotros vamos dando un poco de contexto. Patricio Adorno es integrante de la consultora Meraki, hacen informes periódicos sobre opinión pública, ¿no? Y van de esa manera delineando y también armando ciertos informes, ciertas conclusiones sobre lo que está pasando en la sociedad con distintos relevamientos que lo hace de manera muy profesional y por eso siempre que podemos consultamos con él, ¿no? Sobre actualidad política. Mientras ahí no sé si ya pudiste, Patricio, o continuamos a ver. ¿Se me escucha bien? Más o menos, ¿sabes? Sigue esta... A ver, continuemos ahí. Ahora sí. Hola. Bien. Cortamos un segundito entonces, nosotros ya retomamos comunicación con Patricio Adorno, mientras nosotros te recordamos a vos que podés comunicarte con nosotros al 3813-613539, de esa manera estás cerquita nuestro, de esa manera vas a participar de los sorteos y también vas a estar enviando tu mensaje de tu reclamo, de tu mascota, de lo que estás haciendo, de todo lo que podés avanzar, de todo lo que podés comunicarte con nosotros y contarnos. Nosotros continuamos desarrollando información, en este caso hasta que recuperemos la comunicación con Patricio, mientras solucionamos algunos problemitas técnicos. Comentamos esta noticia. Milei anunciará más de 30 proyectos de ley en su discurso ante el Congreso. El presidente Javier Milei prepara un discurso de 45 minutos. En esos 45 minutos, según lo que comentan, según lo que trascendió, va a presentar más de 30 proyectos de ley, además de hacer un balance en su ya clásico horario nocturno. Recordemos que en 2024 tuvo la misma metodología. A las 9 de la noche será el discurso dado por el presidente Milei. Este sábado, el día de mañana, será transmitido por cadena nacional y se espera que el presidente, además de hacer eje en su gestión, deslice el concepto o refuerce el concepto de batalla cultural. Esta batalla cultural que él lleva en distintos tópicos, ¿no? De lo que hablan el gobierno nacional es, por ejemplo, de la ideología de género, batalla cultural contra distintas formas de encarar la sociedad que vienen de gobiernos anteriores, ¿no? Y de ideologías que al menos ellos dicen están en la vereda del frente. Bueno, eso será uno de los ejes en los cuales el presidente Milei dará principio y dará un pilar dentro de su discurso de inicio de sesión, ¿no? El acto contará con la presencia de unos 70 embajadores, quienes tendrán ubicaciones especiales en el Congreso. Se espera la ausencia de una buena parte de la oposición también, eso es importante destacar. Gran parte del bloque de Unión por la Patria no estará presente, tampoco estará presente el bloque de Martín Lustó, o una buena parte del bloque de Martín Lustó, que se llama Democracia para Siempre, y aún no se confirmó si el presidente realizará alguna otra convocatoria a la unidad nacional en su discurso, ¿no? Si de qué manera va a avanzar, de qué manera va a proceder con su discurso, y los detalles más puntuales aún no se saben. Seguramente terminaremos sabiéndolos en el momento en que el discurso se lleve adelante, se lleve a cabo, pero mientras tanto estamos con la expectativa. No tan solo Javier Milei va a dar su discurso a nivel
nacional, sino que también en el ámbito provincial. Osvaldo Jaldo, durante la mañana, a partir de las 8 de la mañana, inicia el acto en la legislatura provincial, va a dar también su discurso de inicio de sesiones. Ahora sí, Patricio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fabricio? Muchísimas gracias, perdón por los inconvenientes. Ningún problema, excelente. Ahora sí, ¿qué expectativa tenés a nivel nacional y a nivel provincial, teniendo en cuenta que los discursos de 2024 fueron encendidos y fueron también reveladores en cuanto a lo que se prometió y lo que se propuso? ¿Crees que va a ser así o que el hype de los discursos va a ser menor? Bueno, has planteado algo que es muy interesante y que pone en igualdad de condiciones o en situaciones muy similares a Osvaldo Jaldo, a Javier Milei y también a Rosana Chala, intendente de la capital, porque muestra que los tres mandatarios de los ejecutivos más importantes que nosotros tenemos hoy en la provincia, nación y en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tienen a sus espaldas una primer promesa que le hicieron a la ciudadanía, que tienen que salir a ratificar o rectificar en el discurso que se haga cuando inicien el periodo de sesiones ordinarias, ya sea en el Congreso de la Nación, en la provincia o en el municipio. Y ahí sí creo que cada uno de los discursos, principalmente el de Osvaldo Jaldo y el de Javier Milei, van a estar teñidos por un fuerte componente electoral, aunque por razones diversas. Javier Milei, que viene del escándalo de la criptomoneda Libra, que no se sabe todavía si es una estafa con el aval o sin el aval presidencial, y que desde el 15 de febrero está buscando tirar temas sobre la agenda pública. Para ganar centralidad, vimos que en los últimos días explotó una situación de inseguridad en provincia de Buenos Aires y hoy el presidente de la Nación le pidió la renuncia al gobernador de la provincia. Algo que tiene la misma verosimilitud que los pedidos de juicio político al presidente de la Nación por el escándalo Libra. Son más para la tribuna. Exactamente, son más para la tribuna y están cargados con un fuerte componente electoral para tratar de volver a estabilizar la reputación de Javier Milei. Ojo, no su imagen pública, sino aquello que lo volvía inmune a la crítica, que es la idea de que está por fuera del sistema y que no tiene ninguna manchita de barro en el impoluto delantal blanco que porta. Ahí te pregunto, Patricio, tengo entendido que según trascendieron algunos estudios, la imagen del presidente Milei tras el escándalo Libra no se vio afectada. Vos diferenciabas ahí reputación con imagen pública. Y yo tengo entendido, corregímelo si no es así, que la imagen pública de Javier Milei se vio impoluta tras este escándalo. Quiero saber las razones, por qué pasó esto y que nos cuentes cuáles son los resultados y los números que vos manejás. Bueno, vos marcaste un punto muy importante. La imagen positiva de Javier Milei no se modificó. Sí se modificó la imagen regular y la imagen negativa. Quienes no lo querían ya al presidente de la Nación antes del escándalo, ratificaron su posición de oponerse al presidente. Pero el detalle está en quienes decían, yo apoyo hasta un cierto punto a Javier Milei, y es ahí que quienes no se sentían totalmente identificados con el presidente empezaron a sembrar dudas, que es el electorado de quienes lo convirtieron en presidente de la Nación. Es el electorado del PRO, es el electorado que concuerda con la agenda económica, pero al que la batalla cultural no termina de cerrarle del todo en el imaginario colectivo, y que creo yo es hoy la principal esperanza de Mauricio Macri para no perder todo el resto de identidad que le queda como partido político. Ese es un dato interesante porque probablemente no tenga un impacto electoral directo el escándalo de la criptomoneda en la intención de voto de las fuerzas libertarias a lo largo y a lo ancho del país, pero sí tiene un impacto reputacional que va a empezar a ser utilizado como latiguillo constante por las fuerzas opositoras, que además con ese recurso compiten de igual a igual en el territorio del cual la Libertad Avanza es nativo, que son las redes sociales, y por eso también empezamos a ver no solo una enorme descoordinación de las tropas libertarias digitales, podríamos llamarlo, sino también una carencia de respuesta a la hora de plantear una confrontación efectiva contra este tema que, como te decía al principio, se busca soslayar, pero que todavía no se encuentra la forma.
Bien. Incluso fue, tengo entendido al menos que fue más grave que cuando pasó lo de la educación pública, ¿no? Y la marcha y todo lo que pasó tras esa situación. Tengo entendido que esto fue más descoordinado y fue una bomba más fuerte todavía para las filas, sobre todo digitales del gobierno, ¿no? Así es, de hecho, fíjate que con estas declaraciones o este documento que publicó la Agencia Nacional de Discapacidad, sí, ya eyectaron a un funcionario público, al encargado de la agencia, pero con el escándalo cripto todavía ni siquiera se condenó, por lo menos en términos públicos, a quienes crearon esta moneda en los Estados Unidos, ni tampoco salió ningún funcionario, porque es un tema que pega directamente en el presidente de la Nación y en su entorno más íntimo, y eso de alguna manera también descoordinó la respuesta que naturalmente le sale a La Libertad Avanza. Lo cierto es que la reputación es hoy lo que defiende a Javier Milei de la oposición y lo que limitaba a la oposición para avanzar en determinados sentidos en términos políticos o parlamentarios para frenar o para marcar diferencias con el gobierno nacional. Creo que después del escándalo cripto, esos límites que veía la oposición van a ser cada vez más difusos y a los que hay que sumarles el componente electoral de este 2025, porque todos los que están sentados en el Parlamento y los que quieren estar sentados en el Parlamento ponen en juego sus bancas. Ahí, volviendo al tema del inicio de sesiones del día de mañana sábado 1 de marzo, ahí te pregunto, ¿crees que va a generar la misma expectativa o al menos va a dar que hablar tanto como dio que hablar el discurso de 2024? ¿O crees que teniendo en cuenta los escándalos recientes va a ser más cauteloso, ¿no? Y esta pregunta va tanto para Milei como para Jaldo. Bien, voy a arrancar por Jaldo, del que menos hablamos en este momento. Creo que Jaldo va a tener un discurso también atravesado por la cuestión electoral, solo que desde una perspectiva diferente. Porque Osvaldo Jaldo este 2025 tiene que mostrar el ordenamiento de la provincia, el mando férreo de un poder ejecutivo que se hace cargo de los problemas de los tucumanos y también el mando férreo de uno de los principales dirigentes provinciales que de forma dialoguista colabora con el gobierno nacional, intentando, creo yo, en el discurso que vamos a escuchar en el día de mañana, plantear la idea de primero Tucumán. Esa idea que le generó mucho rédito político y mucho rédito en términos de imagen pública entre quienes no lo votaron, pero que sembró la discordia al interior de quienes sí lo hicieron, y creo yo es lo que vamos a ver mañana plasmado en el discurso del gobernador Osvaldo Jaldo. En el discurso de Milei vamos a ver qué sucede, porque ya sabemos que por lo menos gran parte de la oposición no va a estar presente en el recinto. Sabemos también que desde el Ejecutivo se buscó una lógica mucho más populista, podríamos llamarlo, con acceso especial para simpatizantes y partidarios del presidente, un acompañamiento que, a diferencia de otros momentos de la historia, que es la tradición de la apertura de sesiones, se hacía con una comisión de parlamentarios y la van a hacer personas que son cercanas al presidente de la Nación, no lo van a hacer ni diputados ni senadores. Buen dato. Y de repente un presidente que va a apostar a tirar toda la carne en el asador para desviar la atención, para intentar retomar el control de la agenda. Y creo yo que va a estar marcado por estos hechos de inseguridad y el rol de la ministra Patricia Bullrich, porque también hay otro tema. Javier Milei, que utiliza la bandera de la economía y de la lucha contra la inflación, tiene un frente abierto que tiene dos actores muy relevantes. El Fondo Monetario Internacional, con quien se está en negociación, el aumento del riesgo país y a todo el arco de economistas, independientemente de la orientación política, diciendo que el dólar está atrasado respecto a lo que debería estar. Es decir, que hay una presión extra sobre el área económica del gobierno. Y por el otro lado, el escándalo cripto le saca la posibilidad de luchar abiertamente contra la casta. Recordemos incluso la designación por decreto de 2 jueces a 3 días de que arranque las sesiones ordinarias del Congreso y que el Congreso pueda debatir sobre ello. Por lo tanto, creo que vamos a ver un Milei mucho más centrado en
la ministra, que hoy es su fuerte político y que aporta votos, algo no menor, Sí. Y mucho más alejado de otras áreas, aunque probablemente escuchemos cómo solucionó el problema de la inflación en el primer tramo del discurso. Y ya hablamos de Jaldo, hablamos de Milei. ¿Qué crees que, de qué forma crees que va a avanzar la intendenta de la capital, Rosana Chala, que en lo que se vio durante su año de gestión, desde inicio de sesión hasta inicio de sesión, se enfocó principalmente en la gestión y en los cambios para San Miguel de Tucumán, ¿no? Que fue su eje principal? ¿Cómo crees que va a encarar su discurso de inicio de sesiones? Creo que de los tres mandatarios de los que nosotros hablamos va a ser la que se aboque más formalmente a la gestión pública, más formalmente a la gestión de la ciudad, por una razón muy sencilla. Es para la intendente quizá poco conveniente cargar con un tono político un discurso en el medio de un año electoral en el que las aguas todavía corren tormentosas debajo del puente del PJ local. Sí, claro. En ese sentido, creo yo que vamos a ver una intendente abocada a la gestión, abocada al reordenamiento funcional del municipio y con algunos desafíos muy claros respecto de reordenamiento del tráfico, recuperación de espacios públicos y embellecimiento de la ciudad. Creo que esas pueden ser tres grandes áreas que la intendente busque marcar, sobre todo pensando en las promesas de campaña y en los 180 días de plazo que se autoimpuso la intendente cuando asumió en la conducción del municipio. Patricio, muchísimas gracias. Como siempre, clarísimo todo el análisis que llevaste adelante. Te mando un gran abrazo y nos encontraremos pronto. Otro abrazo, un saludo también a la producción que siempre se porta muy bien con nosotros. Espero que tengan un gran día. Un abrazo muy grande entonces, Patricio Dor.